Buen día, queridos estudiantes. Buenos días, profe. Buen día, profe. Vamos a ingresar a la clase. Vamos a esperar hasta las 10:35 para pasar las clases. Espero que estén todos. Un minuto más y vamos a empezar la clase, mis queridos estudiantes. Muy bien. Vamos a empezar la clase el día de hoy y voy a silenciarlos a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué ven, jóvenes? Nobles. La plataforma del ministerio. La plataforma del ministerio, voy a ir a su curso y les voy a mostrar lo que tienen que hacer, a pesar que ayer ya les mandé.
¿no? Ya les mandé qué es lo que tienen que trabajar, pero no está por demás. Voy a ir aquí al quinto C, fíjense. Aquí ustedes tienen que dar su examen, ¿no? Tienen que dar su examen, tienen que escuchar el audio del profesor, la pregunta que va a dar, la tabla y tienen que responder. ¿Qué dice el audio? Buenos días, queridos estudiantes del quinto de secundaria. En esta oportunidad les muestro la tabla de valores de las 6 funciones trigonométricas que hemos trabajado a lo largo de la clase. Muy bien. La pregunta es en qué cuadrantes las funciones son positivas, ¿no? Seno cosecante, coseno secante y tangente cotangente. Muy bien, ustedes tienen que ver, no se olviden que los cuadrantes están del primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Entonces, del primero es de 0 a pi medios, ¿no? Esto va a ser un cuadrante, de 0 a pi medios. Luego, el segundo sería de pi medios a pi, y de pi a 3 medios pi es el tercero, y de 3 medios pi a 2 pi es el cuarto. Ustedes solamente tienen que fijarse en qué lugar es positivo, ¿no? En el caso de seno, por ejemplo, seno y cosecante solo es positivo en el primero y segundo cuadrante. En el primero y segundo cuadrante. Muy bien. En el caso de coseno, veamos aquí que es en el primero y cuarto cuadrante. Entonces, coseno y secante repiten el mismo patrón. Primero y cuarto cuadrante. Y ya tangente y cotangente ustedes analizan y dan la respuesta. Y listo el examen oral. No es cosa de otro mundo, ¿no? Entonces tienen que fijarse en los signos que ustedes tienen en cada columna de la función. Muy bien. Dicho de esta manera, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir y voy a dar paso a lo que es la explicación del nuevo tema que vamos a avanzar. El nuevo tema que vamos a avanzar es triángulos rectángulos. Le voy a hacer hospedador y voy a compartir mi tablet, la pantalla de mi tablet. Muy bien, estamos viendo mi tablet y voy a proceder a explicar el tema. Un ratito, por favor. Voy a cerrar todo esto. Me salí. Estamos entrando a la tablet. Un ratito, por favor. Ahora sí. Muy bien. Vamos a entrar a un tema nuevo que es triángulos rectángulos. ¿Ya? ¿Para qué sirve el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo es un estudio específico de la trigonometría que se encarga de la triangulación de espacios geográficos. Por ejemplo, ¿para qué sirve? Sirve para navegar, la navegación marítima, navegación aérea, navegación terrestre, y para encontrar distancias de acuerdo a ciertos valores. Entonces, la triangulación es algo muy importante para lo que es el estudio de la trigonometría y también para nuestro desarrollo como humanidad. Entonces, es un estudio importante que vamos a ver en el transcurso de las clases siguientes, el triángulo rectángulo. Muy bien, ¿qué es el triángulo rectángulo? Es un polígono regular que tiene 3 vértices. Vemos aquí los 3 vértices son los puntos que conforman cada uno de los lados, ¿no? Entonces, tenemos el vértice en este caso. Voy a anotar de una vez. Tenemos aquí nuestro vértice. Nuestro primer vértice, vértice A, ¿no? Que forma un ángulo. Puede ser un ángulo alfa. Tenemos nuestro vértice B, que es un ángulo beta. Y tenemos un vértice C, que forma un ángulo recto, ¿no? Un ángulo recto es 90 grados. La suma del ángulo beta, alfa
y gamma, todos esos ángulos forman 180 grados. 180 grados. Los ángulos interiores son 180 grados. Pero gamma es un ángulo recto. Entonces decimos que esto de aquí mide 90 grados. Este ángulo mide 90 grados. ¿Me están viendo la pantalla, queridos estudiantes? ¿Están viendo? Pregunto. Sí, profe. Muy bien. Tenemos 3 ángulos internos en el triángulo y tenemos 3 lados. También tenemos 3 lados, los cuales son, voy a poner con otro color. Tenemos el lado de la hipotenusa, que es la diagonal del triángulo, la diagonal, la línea oblicua. A ella la vamos a llamar hipotenusa. Tenemos el cateto, o uno de los lados que es el vertical, ¿no? La línea vertical, y la línea horizontal. A estos 2 ángulos se les llama cateto, pero la diagonal principal del triángulo es el lado de la hipotenusa. Muy bien. Dicho de esta manera, hemos definido que un triángulo rectángulo tiene en uno de sus ángulos interiores 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo. Muy bien. Vamos ahora a definir ángulos y lados. Como les decía, mis queridos estudiantes, vamos a definir los vértices primero y luego los lados. ¿Cómo se definen los lados? Los lados se definen de la siguiente manera. Tenemos los vértices A, B y C de este triángulo. Y los lados son se ponen de la misma letra, pero en minúscula en el sentido opuesto. Por ejemplo, tenemos, si aquí es el lado C, el ángulo C, vértice C, aquí va a ser el C minúscula, ¿sí? El lado opuesto. Si el A mayúscula está como vértice en esta dirección, en este lugar del triángulo, su lado opuesto, ¿qué sería? A minúscula, ¿no? A minúscula. Si tenemos aquí el ángulo del vértice B, su lado opuesto, ¿qué sería? B, ¿no? Entonces, de esta manera es lo que uno tiene que dar el nombre a los ángulos y a los lados. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener por un lado el ángulo, los ángulos, mejor dicho. Los ángulos pueden ser expresados de esta manera. El ángulo de vértice A, el ángulo del vértice B y el ángulo del vértice C. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos los lados. ¿Qué lados tenemos? Tenemos el lado, si el A mayúscula es uno de los ángulos, entonces su lado opuesto sería A minúscula. Si es B mayúscula, el lado opuesto sería B minúscula. Y si es C, el ángulo del vértice C, su lado opuesto sería C minúscula. ¿Está clarísimo, mis queridos estudiantes? ¿Está clarísimo esa relación que estoy fijando para los triángulos? Fíjense, mayúscula, minúscula. Mayúscula, minúscula. Mayúscula, minúscula. Mayúscula, minúscula. Mayúscula, minúscula. Mayúscula, minúscula. ¿Están observando, mis queridos estudiantes, cómo estoy dando el nombre a los lados y a los ángulos? Sí, profe. Ya, muy bien. Siguen entrando algunos estudiantes. Vamos a ver quiénes están en la sala de espera. Hay un vivísimo que quiere entrar con un nombre como la anterior clase. ¿Quién será ese travieso? Lo voy a detectar y lo voy a sancionar por todo el año. Espero de que no sean ustedes los que estén en clase, ¿no? ¿Quién será ese mal entretenido?
Muy bien. Vamos con la siguiente hoja. Vamos a definir el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas que se ocupan para el estudio de los lados, para encontrar los lados del triángulo rectángulo. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos define el teorema de Pitágoras? Vamos a ver aquí primero, vamos a dar los ángulos. Aquí tenemos A, aquí tenemos B mayúscula, aquí tenemos C. A todo triángulo hay que darle su vértice y hay que darle sus lados. Aquí tenemos, ¿qué sería aquí en el lado donde estoy apuntando, mis queridos estudiantes? ¿Qué se llama aquí? ¿Qué lado sería? A ver, si este es A, al frente sería A. Si este es B, al frente, ¿qué sería? B. Si este es C, al frente sería C. Muy bien. Voy a borrar esta parte de aquí que le he dado que le he puesto con un círculo. Y ahora sí voy a definir mi teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice lo siguiente. Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los catetos al cuadrado. Eso es la hipotenusa, el teorema de Pitágoras. Entonces, yo voy a reemplazar esta fórmula en mi recuadro que he puesto con negro. Y voy a decir entonces, ¿cuánto vale mi hipotenusa, queridos estudiantes? A ver, vamos a fijarnos. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es en la diagonal principal, ¿no? La diagonal principal. Estamos viendo aquí en el primer triángulo. Entonces, la hipotenusa, ¿qué sería? Sería C elevado al cuadrado. Igual a que al cateto elevado al cuadrado más el cateto elevado al cuadrado. Entonces sería A elevado al cuadrado. A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Listo. Ya tengo definido lo que es mi teorema de Pitágoras. Esto es mi teorema de Pitágoras. ¿De dónde? De mi triángulo que estoy definiendo. ¿Listo? De mi triángulo que estoy definiendo. Ahora sí. Seguimos ahora con definir las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se pueden definir para los siguientes ángulos. Se puede definir para el ángulo A o se puede definir para el ángulo B. Para cualquiera de los dos se definen las razones trigonométricas o se puede plantear las razones trigonométricas. Pero en este caso yo voy a empezar por el ángulo A. ¿Listo? Y voy a decir entonces, según el ángulo A. Quiero aclarar aquí, queridos estudiantes, que cuando yo me ubico en uno de los ángulos, tengo que definir cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente. ¿Cómo voy a definir y cómo voy a saber cuál es mi cateto opuesto y mi cateto adyacente? El opuesto es el que está en el sentido opuesto. Y el adyacente es el que está al lado del ángulo, pero que no es la hipotenusa. Entonces, voy a llamar, para este caso, el A sería mi cateto opuesto. Y el B sería en este caso mi cateto adyacente. Y esto sería, ¿qué cosa? Mi hipotenusa. Para el ángulo conformado en el vértice B. Al vértice A, mejor dicho. ¿Qué me queda hacer aquí? Solamente reemplazar. ¿Y qué me dice? Seno igual a ¿qué es seno? Al cateto opuesto, que sería A, sobre hipotenusa, que sería C. El coseno, que es el cateto adyacente, que sería B, sobre la hipotenusa, que sería C. La tangente, ¿qué sería? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Listo, mis queridos estudiantes. Ya tengo mis tres principales razones trigonométricas, que es seno, coseno y tangente. Ahora yo voy a plantear mis otras tres razones que son recíprocas. ¿Y cuáles son? Cosecante del ángulo A. Si ustedes se dan cuenta, es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Vale C sobre el cateto opuesto, que sería A. ¿No? C sobre A. La secante, ¿qué es? La hipotenusa sobre B. Y la cotangente sería B sobre A, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, he planteado ya mis razones trigonométricas. ¿En base a qué ángulo? El ángulo A. Muy bien, voy a borrar ahora esto de aquí y voy a irme a lo que es el otro ángulo. Muy bien. ¿Qué me dicen las razones trigonométricas según el ángulo B? ¿Dónde me ubicaría yo? Ahora me tengo que ubicar en la parte superior. Aquí. Y voy a decir entonces, el lado opuesto sería mi cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el lado que está al lado del ángulo sería el cateto adyacente. Y C se mantendría como la hipotenusa. Muy bien. Entonces, dicho de esta manera, voy a definir mis razones trigonométricas a partir del ángulo B. Empezamos entonces. Voy a decir, cateto opuesto, ¿cuánto sería? Fíjense, el triángulo es el B sobre la hipotenusa que sería C. Cateto adyacente, A sobre la hipotenusa que sería C. Cateto, la tangente, cateto opuesto, que sería B sobre cateto adyacente. Muy bien, ya tengo las tres principales razones. Ahora yo lo que voy a hacer es invertir aquí los valores. C sobre B, C sobre A y A sobre B. Y va a coincidir perfectamente. Listo, para esto ya definí mis razones trigonométricas del ángulo conformado en el vértice B. Fíjense que a pesar de que es el mismo triángulo, se puede plantear de dos maneras las razones trigonométricas. Desde uno de los ángulos agudos y desde el otro ángulo agudo del triángulo rectángulo. Que quede claro, queridos estudiantes. Vamos con el número, la siguiente hoja. ¿Qué me dice esta siguiente hoja? Tengo aquí los siguientes valores. Tengo aquí este triángulo que tiene como valores en la hipotenusa 25, 24 y 7. ¿Sí? Yo tengo que definir qué se va a llamar cada elemento. Y voy a decir entonces, a este le voy a llamar A. A este le voy a llamar, si este es el ángulo A, este sería mi lado A. Si este sería mi ángulo B, este será mi lado B. Si este es C, esto sería C. ¿No? He definido qué va a llamarse cada elemento de mi triángulo, tanto los ángulos como mis lados. Ahora, ¿qué me dice el primero? Me dice definir el teorema de Pitágoras. Voy a definir el teorema de Pitágoras. No se olviden que el teorema de Pitágoras nos dice que es la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto elevado al cuadrado, el cateto 1 más el cateto 2 más el cateto 2 elevado al cuadrado. Vamos a ver y vamos a reemplazar.
Decimos entonces, ¿cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa es la diagonal del triángulo. Y voy a decir 25 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es el cateto? Puedo poner cualquier valor aquí que sea de mi triángulo. Puedo empezar por 24 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo definido lo que es mi teorema de Pitágoras. Tengo definido lo que es mi teorema de Pitágoras. Eso. Profe, Dígame, niña. también se lo podría poner al revés, por ejemplo, 7 al cuadrado y luego el 24. Sí, también puedo ponerlo así, fíjense. 25. La hipotenusa sí o sí a la izquierda, ¿ya? Y los catetos pueden hacer de esta manera. Igual, cualquiera de los dos sirven. Porque no se olviden que la suma es conmutativa. Cualquiera de los dos sirve. Puede ser el primero o puede ser el segundo. ¿Ya? No importa. ¿Está clarísimo, queridos Sí, profe. estudiantes? Muy bien. Vamos ahora a lo que es el siguiente. Razones trigonométricas de los ángulos comprendidos en el vértice A y en el vértice B. Para eso yo me voy a ubicar en mi triángulo rectángulo. Y voy a decir, primero voy a hacer desde este ángulo. Desde este ángulo. ¿Y qué voy a definir aquí? Voy a definir cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente. El opuesto es el que está al frente. El adyacente es el que está al lado del ángulo, pero que no es la hipotenusa. Entonces vemos, cateto opuesto, ¿cuál sería aquí? Profe, Dígame, niña. ¿el cateto adyacente tiene que ser del lado izquierdo o derecho? ¿Siempre es Depende, el izquierdo? no, mamita, el adyacente es el lado que está al ladito del ángulo, pero que no es la hipotenusa. Fíjense, aquí tenemos dos lados. Primero voy a hacer el opuesto. Este es el cateto opuesto. ¿Ya? El cateto opuesto. El que está al frente. ¿Hasta hay alguna pregunta de mamita del cateto opuesto? No, no, ¿ve? Porque es el que está al frente. Que está al frente, no hay problema. Ahora, el problema es a veces que se confunden en el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es el que está al lado. El lado que está al lado. Fíjense, ¿cuál es el que está al lado? Puede ser este o puede ser este. Pero dice que no es la hipotenusa. Entonces queda descartado este de aquí. Este de aquí no sería el cateto adyacente. ¿Cuál sería? Sería este de aquí. Este sería mi cateto adyacente. Si yo estudio desde el ángulo A, ¿no? Desde el ángulo A. Desde el ángulo A. Va a cambiar el orden si yo cambio el ángulo que voy a plantear las razones trigonométricas. Vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a ver entonces seno de A que es igual, cateto opuesto que sería A, pero A tiene un valor que es 7, ¿no? Si ya no voy a poner la letra, voy a poner el valor. 7 dividido entre la hipotenusa, dice. ¿La hipotenusa cuánto es? C, pero C tiene un valor, ya no es C, es 25. Vamos con coseno de A. Estamos en este ángulo de aquí. Coseno de A. Cateto adyacente, que es B, pero no voy a poner B, voy a poner el valor que sería 24 sobre la hipotenusa, 25. Vamos con tangente. Cateto opuesto, que sería 7, sobre cateto adyacente, que sería 24. Listo. ¿Qué me queda hacer con las otras? Me queda hacer el cambio de valor. Lo que está en el numerador pasa al denominador, el denominador pasa al numerador, porque son las recíprocas. Entonces, ¿qué sería? 25 séptimos, 25 24 avos y 24 séptimos. Listo. Tenemos entonces nosotros ya definido nuestras razones trigonométricas para el ángulo A. ¿Qué me toca ahora? Me toca el ángulo B. ¿Dónde está el ángulo B? Fíjense, mi ángulo B está por esta parte de aquí. Voy a borrar esto de aquí para que ustedes no se confundan.
Ahora, mi ángulo B está por la parte superior, por aquí, ¿no? ¿Qué sería entonces el del frente? El del frente sería mi cateto opuesto, que sería B. Y el cateto adyacente, ¿cuál sería? El lado que está comprendido en el ángulo, pero que no es la hipotenusa. Entonces dice, si no es la hipotenusa, este está descartado. ¿Cuál sería entonces? Sería el lado A, cateto adyacente. Este sería mi cateto adyacente. Y vamos a definir las razones trigonométricas. Decimos entonces, seno de B es cateto opuesto, que sería 24, sobre la hipotenusa, que es 25. Coseno de B es cateto adyacente, 7 sobre la hipotenusa, 25. Y tangente de B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, 24 séptimos. Ahora vamos a hacer la inversa, sus recíprocas, 25, 24, 25 séptimos y 7, 24 avos. Muy bien, con esto estarían definidas ya las razones trigonométricas. ¿Qué tienen de tarea para ustedes? El siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sería la tarea que ustedes tendrían que resolver con la explicación de la anterior hoja, ¿no? Entonces ustedes ya empiezan a resolver, me definen el teorema de Pitágoras, me definen las razones trigonométricas para A y B, y ustedes van trabajando ya esta semana lo que es las razones trigonométricas del teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo, que he dado como ejemplo número 2. Este sería mi ejemplo 2. ¿Está clarísimo, mis queridos estudiantes? Muy bien. Sí, profe, todo claro. Excelente, Todo claro, profe. excelente. Un poco claro. Muy bien, vamos a dejar de compartir. Y con eso, mis queridos estudiantes, estaríamos nosotros ya avanzando el tema de el nuevo tema. Pero yo les pido por favor de que ustedes puedan ir haciendo su examen oral, ¿no? El examen oral, que les he subido un videíto para que ustedes puedan responder a ese examen oral. Ya les he dicho 2 respuestas de las 3 que tenían que dar. Así que ustedes solamente dicen la última respuesta, aumentan y ya. El audio tiene que ser pequeñito, no es una exposición. Breve, conciso y claro. Bueno, queridos estudiantes, se van a cuidar. Hasta luego. Profe, Profe, una pregunta. Dígame, joven. ¿Hay que mandar a la plataforma del ministerio o al del colegio? El examen. El examen oral es en la plataforma del ministerio, ¿ya? Ah, ya. Les he mandado un videito donde les he explicado que cómo tienen que ingresar, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que ver el videito. Ya está en YouTube. Ya, gracias, profe. Muy bien. ¿Otra pregunta, niña? ¿Quién me tenía que preguntar? Profe, esto de las hojas va a mandar usted a la plataforma, vamos a recoger en la fotocopiadora o algo así, o tenemos que hacerlo nosotros. ¿Qué hojas? No, o sea, esto, nosotros No, lo tenemos. ustedes lo van a ir haciendo en su cuaderno, ¿ya? Es tarea del ejercicio del triángulo, ustedes lo van a hacer en su cuaderno, solamente la tarea, ese pequeño triángulo. Entonces ¿Ya? usted no va a dejar hojas en la fotocopiadora. Todavía no he dejado nada en la fotocopiadora, ¿ya? El tema hay un trabajo que está pendiente de revisar, que es el tema de las funciones trigonométricas. Eso ya tienen que haberlo acabado. ¿No? Esa tarea ya está por recoger ya. Bueno, ¿alguna pregunta más? profe, una pregunta. ¿La clase la va a subir a WhatsApp? ¿Al WhatsApp? No, no subo las clases al WhatsApp, subo a la plataforma del ministerio. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Muy bien. Que tengan buen día, mis queridos estudiantes. Se van a cuidar. No se olviden cuidarse del coronavirus. Que tengan buen día. Hasta luego.
Hasta luego, profe. Hasta luego.